No existe dinero en el mundo que compense el daño recibido. Primero porque cuando uno es inocente, La justicia del Uruguay condenó al Estado de ese país, Uruguay, a indemnizar con $230.000 para Alejandro Melgar, uno de los acusados en el caso terrorismo en la capital cruceña el año 2009, por los mil, o sea, el juicio al Estado uruguayo es por los 1.351 días que estuvo preso en una cárcel a la espera de una extradición hacia Bolivia que fue denegada. De acuerdo con el diario del vecino país de Uruguay, El País, así es el diario, en pasados días logró su última victoria judicial, que es la cuarta en su objetivo de limpiar su nombre y mitigar los perjuicios que sufrió en lo personal y material. El trámite se extendió entre 2012 y 2017 y se trató del proceso de extradición más largo de la historia jurídica uruguaya. En La Paz, en el marco de un proceso viciado de irregularidades y sometido a las presiones del entonces presidente Evo Morales, se lo acusaba por actos de terrorismo e intento de magnicidio, cargos de los que fue absuelto en 2020. Estamos en contacto con Alejandro Melgar, él es abogado y es acusado y víctima del caso terrorismo, ese ustedes recordarán que ocurrió en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, y vamos a conversar con él. Alejandro, doctor, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de Herbol. muy buenas tardes, honrado con su invitación. Bien, cuéntanos un poco cómo es esta historia, qué es lo que ocurrió. Usted en principio fue acusado de terrorismo en Bolivia por el tema del Hotel Las Américas y todo lo que pasó el año 2009. Después dejó el país, se fue rumbo a Uruguay y allí estuvo preso esos 1.300 y más días y le inició un juicio al Estado uruguayo, ganó y ahora le tienen que pagar $230.000. Hoy no se encuentra en Uruguay, ¿verdad, doctor? No, yo me encuentro viviendo en los Estados Unidos, pero sin embargo me gustaría hacer un par de precisiones Sí. históricas y jurídicas. La primera precisión es que yo no me fui del país, yo no estaba en Bolivia cuando sucedieron los hechos que dan inicio a esta cruenta persecución política disfrazada de un supuesto proceso que tuvo más objetivos políticos, el descabezamiento de la media luna y de la oposición cívica de Santa Cruz, del proceso del cual fuimos absueltos. Así que decir procesado por el caso terrorismo es ser mezquino con la historia. Lo que hay que decir de forma correcta es absuelto del caso terrorismo. Por lo tanto, jamás inculpado, jamás condenado Uh-huh. y por lo tanto jamás. Bien, tenemos algún problema con el contacto. Estamos conversando con Alejandro Melgar. Él está en Estados Unidos. Vamos a ver si recuperamos ese contacto. Estamos hablando de lo que pasó en el caso terrorismo y ahora el gobierno de Uruguay, debido a un proceso que inició Alejandro Melgar contra el Estado uruguayo, va a tener que indemnizar a Alejandro Melgar con $230.000. Vamos a ver si ya hemos conseguido el contacto, qué es lo que ha pasado. Me parece que sí, ya está. Alejandro, ¿qué vulneraciones ha identificado usted, su defensa, la justicia uruguaya en su caso? ¿Qué vulneraciones ha identificado la justicia uruguaya en el caso suyo? La primera vulneración, el principio de presunción de inocencia, totalmente violentado, el derecho al debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, y finalmente la ley del lugar, todo lo que dio origen a las violaciones de derecho denunciadas a lo largo de ese proceso, pero que han sido confirmadas en esta sentencia. Pero lo que es más cruel, se ha determinado de que la justicia uruguaya de primera instancia violentó esta normatividad
y generó el proceso más largo en la historia jurídica del Uruguay en lo que se llama temas de extradición, también cometiendo una serie de abusos que todas fueron dirigidas en contra de mis derechos fundamentales. Uh-huh. ¿Usted cree que ahora se ha hecho justicia con el fallo que conocimos, el reciente fallo de Uruguay, del Estado, de la justicia uruguaya? No, por supuesto que no. Por Uh-huh. supuesto que no. Yo lo domino y lo califico como un fallo modulado, tibio y absolutamente moderado con relación al daño inferido. Además de que solamente se condena al Poder Judicial del Uruguay y se exonera de culpabilidad al Ministerio Público y al Ministerio del Interior cuando ellos fueron partícipes necesarios de lo que yo califico como un secuestro político. Uh-huh. Alejandro, ¿usted buscará una decisión similar aquí en Bolivia o en organismos internacionales? Voy a acudir a organismos internacionales, pero eso se dirá de qué manera y en qué momento. Uh-huh. ¿Y volverá a acudir a la justicia del Uruguay, dado que no le satisface este fallo? ¿Volverá a intentar que el fallo sea como usted espera que sea y la absolución sea como usted espera que sea? La resolución, no la absolución. ¿O la resolución? Sí, obviamente mis colegas y yo estamos trabajando en ese sentido. Uh-huh. ¿Durante qué gobierno se hizo este juzgamiento en el Uruguay? ¿Y durante qué gobierno usted estuvo detenido más de 1.350 días? Yo estuve secuestrado de manera política durante el gobierno de José Pepe Mujica. Uh-huh. Y por parte del Uruguay y de Juan Evo Morales Ayma por parte de Bolivia. ¿Y usted buscará que haya consecuencias legales contra Pepe Mujica o su gobierno debido a su privación de libertad? Esa no es que no es que lo vaya a pretender buscar, es que es parte de los actuados de este proceso donde se indica con claridad de que más que simplemente pretender un resarcimiento, porque no existe posibilidad alguna de reparar un daño tan grande, lo que se busca es de que los verdaderos implicados en este atropello y en este abuso también deban ser condenados. Uh-huh. Bueno, ¿qué recuerda a 15 años de lo que pasó el 2009 acá en Bolivia? Me dice que usted no estaba en ese momento del Hotel Las Américas en Bolivia, pero sí estuvo en Bolivia el periodo anterior y posteriormente ya no volvió. ¿Cómo fue eso, por favor? Bueno, aclarando un poco con precisiones históricas, como le decía al inicio, yo me encontraba en Argentina cuando sucedieron las situaciones que derivan en el operativo denominado Hotel Las Américas, pero no tengo, estaba una semana antes fuera del país. Uh-huh. Y luego, a raíz de toda esa situación, pues por consejo de mis abogados, ya se me hizo dificultoso el retorno. Uh-huh. Estamos conversando con el abogado Alejandro Melgar. Él es acusado y víctima del caso terrorismo, esto que ocurrió en nuestro país el 2009, y estamos hablando sobre este fallo de la justicia uruguaya que lo exculpó y le dijo al Estado uruguayo, ese fallo que le obliga al Estado uruguayo a resarcir el daño de 1.350 y más días detenido en Uruguay, Alejandro Melgar, con $230,000. En este caso, seguramente para usted, Alejandro, esos $230,000 no van a compensar nunca los 1.350 días que estuvo detenido en Uruguay, ¿no? Por supuesto que no. Si usted se pone en mi lugar un segundo, se da cuenta de que no existe dinero en el mundo que compense el daño recibido. Primero porque cuando uno es inocente, cosa que ya también se mostró con la sentencia boliviana,
ser objeto de abusos adicionales simplemente agrava el padecimiento, ¿verdad? Eh, Cuando uno recorre un camino sabiendo que se está equivocando y que ese camino puede concluir riesgosamente en una sentencia de carácter penal que lo puede privar de libertad, uno está asumiendo un riesgo. Pero cuando la persona actúa de buena fe y está procurando ejercer un liderazgo intelectual, un liderazgo cívico, un liderazgo empresarial, que procura el bienestar de todos en la región, y a cambio de eso recibe una cruenta persecución política, toda situación va colmando ese tsunami de abusos que atropella y le destruye la vida. Entonces no existe absolutamente nada que repare, que pague, no solamente la privación de la libertad, sino el alejamiento de la familia y la restricción en el ejercicio de su derecho y la normalidad de la vida, ¿verdad? Ahora, bueno, volviendo un poco a ese tiempo, el año 2009, aquí en nuestro país, usted conoció a Eduardo Rocha Flores, que era como la cabeza de los acusados del caso terrorismo, así llamado. Uh-huh. ¿Usted conoció, tuvo amistad con él? A ver, primero que no existen ya más acusados del caso terrorismo, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo tiene claro usted, ¿verdad? Todas las personas que estuvieron procesadas del caso terrorismo han sido exculpados. Hay una sentencia firme y una verdad jurídica que dice que todas esas personas son inocentes. Entonces, teniendo eso como vertiente de esta conversación, usted se va a dar cuenta de que hablar de un caso que está concluido. En el año 2009 yo debía peregrinar por diferentes lugares tratando de convencer y de exponer y tratando de establecer mi inocencia. Después del año 2020, de 11 años de litigio constante jurídico, nosotros todos fuimos declarados absueltos. Por lo tanto, seguimos en la vida como que este juicio no hubiese dejado una marca jurídica negativa. Entonces, eso es lo esencial. En cuanto a su otra pregunta, lo dije inicialmente a raíz de una sucesión de entrevistas que se hicieron dentro de lo que fue el Colegio de Abogados. Yo fui entrevistado por el ciudadano Rosa, que se identificó como un cruceño más, inclusive tenía credencial de periodista. Lo que sucedió más adelante, eso la historia lo ha demostrado. Disculpe que remueva un poco toda esta historia, Alejandro. Yo sé que es muy difícil para usted, pero ¿usted considera que las intenciones de Eduardo Rocha eran todo menos buscar la división del país, hacer de Santa Cruz un departamento independiente de Bolivia? ¿Cuáles fueron las intenciones de Eduardo Rocha? Yo no sé, pues tendríamos que retroceder y conversar con él, ¿no? Pero él no está. ¿No? Yo no puedo saber cuáles eran sus intenciones. Lo que sí está demostrado cuáles fueron las intenciones del gobierno a raíz de esos 11 años de cruenta persecución política. Y está demostrado, y es una verdad jurídica a la que usted no puede rebatir ni yo puedo discutir. Entonces le voy a preguntar, ¿cómo fue el armado que hizo el gobierno de entonces en Bolivia de este caso? ¿Cómo se armó? ¿Qué es lo que se utilizó para acusarlos injustamente? Hoy se ve a ustedes. Se utilizó absolutamente todo, se judicializó la política, se inventaron pruebas, existen innumerables videos que están acompañados en el expediente, que es gigantesco, donde se ve la policía implantando pruebas, existen declaraciones múltiples donde se indicó en aquel momento cómo se hizo el operativo en la casa del cardenal Terrazas y quién lo hizo. Existen innumerables pruebas de autopsia donde se demuestran las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Se hizo una persecución utilizando todo el estamento político. Existen las declaraciones de Marcelo Sosa, el fiscal del caso,
de aquel momento que dijo cómo el gobierno lo obligó, existen declaraciones de jueces ciudadanos que indicaron las presiones y cómo recibían ventaja. O sea, todo ese andamiaje político hizo de que toda esta situación fuese un entramado, claro, que permitió perseguir, destruir vidas y haciendas de 39 familias. ¿Usted ha pensado en retornar a Bolivia? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuándo lo hará? Y nada, lo voy a hacer cuando las condiciones políticas y jurídicas así lo permitan. Alejandro, ¿cuál es su actividad ahora allá en Estados Unidos? Yo allá en Bolivia, en Uruguay y aquí en los Estados Unidos soy y seré abogado. Y soy también docente universitario. Ha tenido que abrirse mucho camino, la situación no ha debido ser fácil, ¿no? De ninguna manera un exilio forzado versus el traslado voluntario pueden ser comparables, ¿verdad? En ese sentido, es difícil, exige mucha dedicación, mucha disciplina, mucho esfuerzo y contando con la bendición de Dios que nos acompaña en el día a día y en el camino y sobre todo la fortaleza, la integridad y la entereza de la familia. Usted es inocente y en eso ha pensado retornar a Bolivia pronto, ¿cuándo, en qué circunstancia? ¿O volvió a Bolivia en alguna circunstancia de unos días para ver a su familia, a los conocidos? ¿Cómo trató ese tema, Alejandro? Yo hace 15 años que no piso Bolivia. Y sí, en cuanto a su pregunta, fui, soy y seré inocente. Yo soy un ciudadano de bien, un profesional responsable, un padre dedicado y un ciudadano que solamente se dedica a cultivar un ejemplo de rectitud y de andar por la vida entregando mi actividad, formando generaciones de juventudes. Hace 19 años que soy docente universitario, tengo 30 años de abogado y en ningún momento mi vida personal, profesional o mi moral ha sido objeto de discusión. Le voy a consultar, ¿tiene usted resentimiento, algo contra quienes lo persiguieron, lo detuvieron? Y hablo directamente del expresidente Evo Morales y del gobierno de ese entonces aquí en Bolivia. A ver, existe una teoría de que no existe buen enemigo, ¿no? El enemigo tiene que ser cruel, tiene que ser duro. Esa fue la misión de la izquierda, de ese movimiento socialista que optó Bolivia y hoy la controla, en ese régimen totalitario en el que usted actualmente vive. Entonces, yo no tengo resentimiento ni rencor, son sentimientos negativos que de verdad no se encuentran en mí ni en mi forma de ser. Para mí, el camino del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha y de la entrega son parte de conocer este tipo de entidades y de personajes negativos. Cada uno con sus cargas, cada uno con sus cruces y cada uno llevando las responsabilidades. Yo no llevo conmigo resentimiento, lo que sí llevo son recuerdos, son memorias y son objetivos. Mi objetivo central es que, así como a cada uno de nosotros nos hicieron padecer esa vía crucis, les va a tocar en algún momento también ser escuchados ante la justicia, ser llevados ante ella y que asuman pues su derecho a la defensa, ¿verdad? Pero a diferencia de nosotros, yo les deseo que tengan la posibilidad de defenderse ante los estrados internacionales, ante los tribunales internacionales, por estos crímenes de lesa humanidad que cometieron. Bien, Alejandro, yo le agradezco mucho por estos minutos con la Red Herbol acá en Bolivia. Y bueno, seguramente vamos a tener oportunidad de hablar más largamente sobre este caso cuando ocurran otros acontecimientos, y le agradezco, le reitero mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación de Herbol. El agradecimiento lo manifiesto yo
siempre es una oportunidad de oro poder expresarse, que el pueblo boliviano rememore, conozca y establezca cuál es la verdad sin sesgos, porque las verdades jurídicas no se discuten, porque la verdad al final de los días, aunque tarde 15 años como en mi caso, sale y atropella a todos aquellos que en actos abusivos trataron de imponer una verdad sesgada cubierta con maniobras políticas que lo único que tenían eran mentiras. Bien, ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Alejandro Melgar, abogado, acusado y víctima del caso terrorismo, le ganó una demanda al Estado uruguayo, ha estado hablando con nosotros, con la red Herbol.